Buenas días, tardes o noches, dependiendo de qué nos estén escuchando. Esto es Revolución Marginalista. Hoy tenemos una invitada, María, que va a hablar sobre su tesis que es enfocada a relaciones internacionales. A su vez, también invité para esta ocasión a Facundo. Él es también alguien que va a hacer la entrevista y preguntas a María, porque él está mucho más enfocado y estudió muchísimo más relaciones internacionales. Bueno, le dejo a cada uno a que se presente. María, si querés presentarte. Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento, soy María Erice, soy licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra en la ciudad de Tandil principalmente. Inicié mi carrera en 2018 en Relaciones Internacionales, terminé con todas las materias en el año 2021 y en el año 2022 defendí mi tesis de grado, la cual principalmente se titula El rol de las vinculaciones multilaterales en el armado de la ciberdefensa argentina 2015-2019. Perfecto. ¿Y Facundo? Eso Yo vos. no tengo todavía un currículum tan completo. Eh, Soy un amigo de Pedro que cursé con él el cuatripasado en la facultad. Hoy, literalmente hoy me recibí de politólogo, licenciatura en Ciencia Política con orientación en Relaciones Internacionales en la UBA. Así que hoy fui promovido de estudiante a desempleado y estoy acá ahora para hacer preguntas. Felicitaciones. Bien. Una pregunta antes de arrancar es que María está en Francia actualmente. ¿Nos querés contar por qué estás en Francia? ¿Cómo conseguiste llegar Ese a logro. Europa? Bueno, les cuento. Estoy formando parte de un programa que se llama Programa de Asistente de Español en Francia. Es un programa que se realiza entre el Ministerio de Educación de Argentina y el Ministerio de Educación de Francia y una entidad que se llama France Educación Internacional, donde cada año se seleccionan más o menos a 70 personas de todo el país para venir aquí a Francia a dar clases de español. Y no es solo dar clases, sino también ser la representación cultural de Argentina en otro país, ya que son clases no solo de gramática, sino de conocer la cultura, conocer cuáles son los temas de actualidad en el país, porque es importante conocer otros países, y hablamos no solo de geografía, sino de historia, música, pintura. Entonces es una experiencia súper enriquecedora y no importa si sos estudiante de Relaciones Internacionales o de cualquier carrera, es un programa súper amplio y permite que todos los perfiles postulen. Así que me encuentro aquí desde hace 2 meses ya. Bueno, bien. Bien. La está pasando bien. Sí, la estoy pasando bien, es de noche, hace frío, estoy en Rennes, que es en la región de Bretaña. La verdad es muy lindo, en el Liceo Chateaubriand, que es un liceo con clases preparatorias para ingresar a la universidad, son estudiantes, es un estilo muy colegio nacional, donde hay muchísimas materias, muchísimos talleres. Entonces es un sistema educativo distinto, siendo honesta, pero que te permite crecer y aprender mucho. Bien, re interesante. Bien, si querés ya nos podemos meter directo. Sí, Facu. Tuve una pregunta recontra boluda, pero pensaba con esto el intercambio cultural entre Argentina y Francia. ¿Hay cierto revuelo en Francia con este cántico que hicieron hinchas argentinos en Qatar racista contra los franceses? Mira, te voy a contar la realidad de lo que sucede aquí en Francia respecto al Mundial en sí. Hay una movida muy grande de no querer mirar el Mundial por las violaciones de derechos humanos que están tomando lugar en Qatar y un montón de gente que murió haciendo los estadios. Entonces, como que el Mundial no tiene un rol protagónico hasta ahora porque Francia no ha llegado a cercanos a la semifinal, creo yo. Pero la verdad es que a mí nadie me ha dicho nada. Y bueno, yo miro el mundial tranquilamente y si alguien dice algo, quizás se abra algún debate, pero la verdad bastante, bastante tranquilo. Bien. Bien. Bueno, ahora sí me gustaría como meternos directamente en tu tesis. La primera pregunta es si podés como volver a repetir el nombre y por qué decidiste investigar sobre
sobre lo que es, en este caso de relaciones internacionales, ¿no? Sí, la tesis se titula El rol de las vinculaciones multilaterales en el armado de la estructura de la ciberdefensa argentina 2015-2019. No puedo creer que me sigo acordando el nombre, lo tengo grabado. Y principalmente elegí este tema porque a lo largo de la carrera a mí siempre me interesó estudiar la vinculación de la tecnología y la sociedad. Es como un tema súper amplio, o sea, cómo la tecnología influye en la toma de decisiones, en lo que hacemos, en lo que no hacemos, cómo somos dependientes de la tecnología. Y en la medida que fueron pasando los años, ese universo tan amplio empezó a achicarse y con los contenidos de la carrera empezó a achicarse cada vez más. Recuerdo que llegué a mi último año sin tener una idea súper clara sobre el tema, hasta que empecé a estudiar sobre seguridad, sobre defensa, cómo la tecnología se vincula en el área de la defensa, cómo un país puede tener mayores capacidades en base a su industria tecnológica militar. Y en ese sentido fui delimitando el objeto hasta que, por suerte, me crucé con mi director de tesis, Juan Bataleme, donde yo ya había escrito ciertos ensayos y ciertos artículos sobre temas ligados, nunca en profundidad, pero ciertas puntas para las cuales después poder hacer una investigación profunda. Y una de ellas la escribí para el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Ahí me contacté con Juan. Ahí, bueno, se empezó a encaminar ese proyecto en lo que empezó a ser la tesis. Así que principalmente desde ese punto salí, desde el primer año hasta el último año que logré llegar a algo más en concreto. Bien. Yo ahí, en una de las cosas que yo noté que vos decías, era un cambio de paradigma que se estaba produciendo en las relaciones internacionales, ¿no? Del estado centrismo que tenía el estudio de relaciones internacionales a una transición. ¿Podrías explicar un poco mejor quizás ese proceso, cómo lo ves vos, qué sucede ahí, Sí, ¿no? sí, a ver, a mí siempre me interesó cómo por ejemplo, las diferentes industrias de base tecnológica tienen ciertas capacidades hoy en día que desafían las capacidades del Estado de Nación, en términos económicos, en términos, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, el revuelto con Trump, el Brexit, son todos episodios donde la tecnología de alguna manera tiene cierta injerencia en la toma de decisiones. Entonces, dije, bueno, a ver, en la carrera muchas veces solemos pensar que el estatocentrismo es el único paradigma en el cual nos tenemos que centrar para entender la realidad, y no necesariamente debería ser así, entendiendo que cuando uno, por ejemplo, hoy abre el diario, va a encontrar que hay un área de tecnología que es sumamente amplia. Está bien que hay un área de política, que hay un área de economía, pero todas las áreas se encuentran atravesadas por el factor tecnológico, y de hecho, hasta en nuestras redes sociales nos damos cuenta que la tecnología posee un rol predominante, y en ese sentido, y desde esa punta empecé a estudiar, por ejemplo, en Naciones Unidas. Y dije, bueno, Naciones Unidas, ¿cómo entiende a las empresas de base tecnológica? Y me sorprendió darme cuenta que hay espacios como el Grupo de Trabajo de Composición Abierta, donde están invitados las diferentes empresas como Microsoft, por ejemplo, y Kaspersky Labs, a formar parte en un espacio de igualdad junto a otros estados respecto a cómo pueden desarrollarse estándares tecnológicos. Y esto no es porque sí, sino es porque estas empresas poseen la capacidad de definir ciertos estándares tecnológicos y poseen ciertos conocimientos que llega un punto que el Estado de Nación carece. Entonces, de alguna manera, entender que en espacios multilaterales donde el Estado era el actor protagónico, que se permita que haya otros actores, nos lleva a pensar que se tienen que empezar a replantear ciertas ideas básicas de las relaciones internacionales. Eso sería, y también no solo desde la concepción de poder, sino también desde la concepción de soberanía, que es otro punto que también toco en la tesis de grado, que me parece súper interesante y que hay muchos autores que lo analizan. Burzai es uno. Por ejemplo, cómo desde la creación de distintos nodos puede entenderse una geografía no convencional, quién controla esos nodos, y quién, a partir de controlar esos nodos, controla la toma de decisión o la influencia en ciertas personas por medio de las redes sociales.
Y bueno, es un debate que, siendo honesta, va muy, muy en profundidad, porque a la medida que uno empieza a estudiar el tema, se da cuenta que cuando hablamos de ciberespacio, hablamos de un estudio que es multisectorial, multinivel, y hay otro multi más que no lo recuerdo, donde hay muchísimos actores que están involucrados, y donde el Estado-Nación tiene una pequeña parte en la toma de decisión que puede modificar la balanza, pero que al mismo tiempo se encuentra en declive, o se encuentra desafiado, podemos decir. Ok. Vos ves que en estos fenómenos, como que la cuestión tecnológica está afectando tanto el poder, la geografía, y bueno, aparecen como nuevos agentes también, ¿no? Serían Claro. estas empresas que vos nombraste. Facu, ¿vos querés comentar o preguntar algo? Sí, yo tengo dos preguntas relacionadas. Por un lado, desde una perspectiva estatocentrista, estadocéntrica, cuando se hablaba de un cambio en el orden internacional, se hacía énfasis en la erosión unipolar, características multipolares y bipolares en ascenso, pero a esto se suma lo que vos hablas de la irrupción de estos actores no estatales. ¿Se puede considerar que se está dando una especie de doble modificación, que estamos en un doble terreno internacional de transición por dos motivos? Porque por un lado se dice desde los estados se erosionaron algunas condiciones de unipolaridad, pero por otros lados tiene el mismo sentido hablar de polos en un sistema donde empezamos a considerar actores no estatales. A ver, yo creo que tiene sentido hablar de un sistema que es multipolar, apareciendo nuevos actores, me parece que es correcto, pero también creo que, como en todos los informes de Naciones Unidas, se pide, principalmente por parte de los estados, una vinculación entre el sector público y el sector privado. ¿Y eso qué quiere decir? Una vinculación entre lo que es el aparato estatal y toda su administración, y el desarrollo principal de las empresas de base tecnológica. Entonces, se puede hablar de una cierta multipolaridad partiendo de esa base, pero no creo que se pueda hablar de un ascenso de China, un ascenso de China y un declive de Estados Unidos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos se encuentra ligado a empresas como IBM, que IBM trabaja en conjunto no solo con Estados Unidos, sino también con China, en proyectos como blockchain, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, si tomamos la existencia de actores no estatales, tenemos que entender un plano únicamente multipolar, y multisectorial, y multinivel, que es como se entiende el ciberespacio. Claro, pero como no existe esta diferencia analítica total, el poderío de actores no estatales se encuentra realmente muy vinculado al poderío de, por ejemplo, Estados Unidos y sus aliados, que son los que tienen más predominio en ello. Totalmente, y hay un ejemplo que es muy claro, por ejemplo, con China, que es el desarrollo de la blockchain, donde el Partido Comunista Chino lo que está buscando es empezar a desarrollar mayores controles sobre una propia blockchain que tenga la República, que tenga principalmente China. ¿Qué quiere decir esto? Es entender que ciertas capacidades tecnológicas y en amplio desarrollo deben ser controladas por el Estado, porque si no, otros actores pueden empezar a tener un mayor poder en el sistema internacional. La blockchain es un ejemplo claro. Otro ejemplo que también está en disputa es la ICANN, es la Organización de Dominios de Internet. Su principal base es en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos posee cierta capacidad y cierto poder teniendo la ICANN dentro de su terreno. Sin embargo, la ICANN busca presentarse frente a un terreno neutral, frente a una empresa que es para todo el mundo, a pesar de que se encuentre radicada en Estados Unidos. Sí, Entonces, el punto... ¿Sí? a mí me surge como una consulta. O sea, esta cuestión del ciberespacio, está bien, quizás esté en algún país determinado, alguna sede de esa empresa, pero el ciberespacio como tal ya no la controla, o sea, no tiene soberanía ningún país sobre el ciberespacio, sí. ¿Cómo es eso? En realidad depende desde la perspectiva que se lo mire. Hay dos perspectivas muy claras. Una perspectiva que parte desde de que el ciberespacio se compone de una capa física y de una capa que sería la capa digital. La capa física son todos los cables que se encuentran por debajo de la Tierra, y en ese sentido se plantea que hay soberanía en el ciberespacio, porque quien posee el control de los cables, esos cables se encuentran en una tierra y esa tierra es soberana hacia un país. Pero si ya Entonces, fuera satelital, por ejemplo, ¿no existe algo así? ese es un nuevo debate, el caso de la tecnología satelital y cómo
por ejemplo, las empresas buscan tener como una inexistencia de soberanía en la utilización de los diferentes satélites. Sin embargo, en el caso de aquellos cables que van, los cables subterráneos, se habla de un control soberano de ese territorio. Esa es la capa física. Sin embargo, la capa digital es esta de la cual hablamos, donde no hay soberanía, donde hay distintas perspectivas sobre entender el envío de datos, pero por ejemplo, en esta capa digital hay dos miradas, la mirada de China, Rusia y Corea del Norte, por ejemplo, e Irán, y la mirada de Estados Unidos, países de la Unión Europea, entre otros, donde por un lado Estados Unidos comprende que la información debe circular de manera libre por parte de los países donde no deben existir fronteras, y por el otro lado la postura que posee la Federación Rusa, por ejemplo, con proyectos como RUTNET, que es un Internet regulado dentro de las fronteras del país, con servidores rusos, o por ejemplo el caso de China, donde se encuentra la Golden Shield, que también es una especie de Internet regulado por parte de China, para que haya un control estricto de aquello que los ciudadanos consumen y pueden llegar a consumir de otros países. Así que esas son como las posturas. Claro, de eso me habló en una clase Bataleme sobre cómo la democratización del acceso a la información es muy tentador y positivo para, por ejemplo, Estados Unidos, pero para regímenes autoritarios, para ellos ya no es neutral. Que le hables de neutralidad hablando de democracia digital y mayor acceso a información, para estados como China y Rusia, pensaba en lo que mencionaste vos, María, sobre el blockchain en China y lo que mencionó Pedro sobre satélites, que está pensando en el uso de Starlink en Ucrania, que para ellos no, esto de libertad de acceso y uso no es neutral. No, es que en realidad yo considero que la perspectiva que creo que tiene China frente a estas tecnologías es que permitir su desarrollo tiene consecuencias que no saben dónde pueden deparar. Entonces, es preferible poseer un control estricto sobre esa tecnología y en la medida que evolucione poder controlarla, que dejar que su evolución quede librada a empresas de las cuales no poseen un control absoluto. Porque, por ejemplo, parte desde episodios como la primavera árabe, por ejemplo, y el uso de las redes sociales en la primavera árabe, hay ya episodios internacionales que han marcado que las redes sociales poseen un rol predominante, y el Internet en sí, en el desarrollo de procesos democráticos y no democráticos, y que pueden generar fenómenos sociales de gran relevancia. Igual yo tengo una consulta ahí de la lógica de cualquier estado, sea más abierto, más democrático, menos democrático, ningún estado quiere perder soberanía o poder, o esa es por lo menos mi forma de pensarlo, ¿no? Y todo lo que es la tecnología descentralizada, la blockchain, por ejemplo, ahí es como muy difícil que el Estado pueda lograr generar algún tipo de sanción, por ejemplo, si es que quisiera hacerlo, ¿no? O sea, Estados Unidos, con todo lo que es criptomoneda, por ejemplo, al igual que China, tienen una misma posición, hasta ahora por lo menos, ¿no? Ahí cómo lo ves en esa cuestión, ¿no? Como que los Estados no quieren perder poder, creo, sea más democrático o menos democrático. No sé A ver, cómo se da el debate. sí, a ver, yo creo que los estados bajo ningún punto de vista quieren perder poder frente al desarrollo de las empresas, pero ha llegado un punto que las empresas a veces exceden, sobre todo, y aquí es la gran diferencia en términos de capacidades y recursos humanos. ¿Cuál es el debate central en términos de ciberespacio? Hoy en día las empresas de base tecnológica tienen la capacidad de contratar personas calificadas para el desarrollo de, por ejemplo, sus infraestructuras, sus diferentes infraestructuras, las cuales estas personas les pagan un salario altísimo, por ejemplo, ingenieros en sistema, el caso más común, más corriente, donde de alguna manera tienen la oportunidad de desplazarse a cualquier lugar del mundo, van a tener la posibilidad de tener un salario estable. Hoy en día los estados, y muchos, no tienen la capacidad de ofrecer esas capacidades a sus trabajadores. Entonces, eso genera que en la toma de decisión las justificaciones más fundadas se encuentren por parte de las empresas, porque son aquellas que tienen el personal más calificado para decir esto debe realizarse de esta manera o esto debe realizarse de esta otra manera.
Por eso los estados intentan, por medio de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, desarrollar mecanismos para poder hablar con las empresas y desarrollar estándares tecnológicos comunes, que esa es la base de la ciberdiplomacia, el desarrollo de estándares tecnológicos comunes. Ahora, cuando se empiezan a debatir temáticas como la legítima defensa en el ciberespacio o la soberanía en el ciberespacio, ahí comienzan las confrontaciones entre estados. China, Rusia, soberanía tanto en el espacio terrenal como en el ciberespacio. Estados Unidos entiende una mirada de la soberanía, de circulación de la información más fácil, más libre, pero al mismo tiempo posee instituciones como la ICANN en su país. Entonces, de alguna manera, sigue habiendo una cierta soberanía en el ciberespacio en Estados Unidos. Iba a decir otro ejemplo que no recuerdo. Vos estabas hablando mucho de los estados, pero ahora, bueno, aparecen estos nuevos agentes y seguramente no tienen posiciones similares, o sí, o por una cuestión de interés más económica llegan a posicionarse de todos en bloque. ¿Eso sucede? La realidad es que cuando uno lee los informes del grupo de trabajo de composición abierta, se sorprende de la cantidad de puntos en común que encuentran las distintas empresas. Bien. Hay una empresa ITC4, creo que se llama, Kaspersky, Microsoft, hay varias, la verdad. Cuando uno analiza los informes, son informes súper detallados en términos físicos, de capas físicas, en términos de ingeniería, vamos a decir, donde hay muchos puntos en común que pueden encontrarse entre las empresas, en términos de tener un personal ampliamente capacitado, en términos de buscar el desarrollo de prácticas comunes entre los estados, de estándares tecnológicos comunes. Ahora, las diferencias principalmente son entre los estados y cómo cada estado comprende la soberanía en el ciberespacio, cómo cada estado comprende el poder en el ciberespacio, y eso principalmente radica en la falta de conocimiento, creo yo, hay veces, sobre una temática que es tan novedosa y evoluciona tan rápidamente. Recuerdo que hay un libro que es de Alessandro Barico, que él entiende que la tecnología es como un túnel donde el fondo es oscuro, pero seguís caminando. Entonces, realmente no sabés, o sea, entendés que hay un avance constante, pero no sabés claramente hacia dónde vas, y el derecho internacional va por detrás. Va por detrás intentando organizar esos nuevos episodios o esos nuevos avances. Genial, re interesante la verdad. Yo ahí tengo también como los problemas que están surgiendo, ¿no? Por un lado ustedes hablan de la cuestión democrática, los procesos de toma de decisión nuevos, y por el otro lado, el otro problema que yo pienso es como el terrorismo cibernético o ciberterrorismo, no sé cómo llamarlo. A veces esto de los hackers y todo eso, y no sé si ahí se produce como también un cambio de futuras guerras, podría ser. Y no sé cómo lo piensan las relaciones internacionales o cómo lo están viendo. A ver, yo recuerdo, desde lo que leí en su momento cuando escribí la tesis, el ciberterrorismo no se entiende como una amenaza real al día de hoy, principalmente porque el objetivo del terrorismo es generar terror en la sociedad por medio de episodios como pueden ser atentados que generen la muerte de muchísimas personas, y entender la muerte en un dominio cibernético es muy distante al día de hoy. Quizás cuando haya una evolución de la inteligencia artificial podría empezar a pensarse ese fenómeno como realmente real. Los episodios de ciberterrorismo que han tomado lugar ni siquiera pueden catalogarse como episodios que generaron terror o infundieron el terror en la sociedad, sino que pueden entenderse como ciberataques, dar de baja un portal, mostrar información que no debería ser mostrada en una página oficial de un gobierno, pero no exceden a lo que es la definición de terrorismo en sí. Y por otra parte, están los ciberhackers, que eso es súper interesante, es un espacio, la verdad, que a mí me llama mucho la atención, sobre todo desde China y desde Rusia, y las estrategias que, por ejemplo, Rusia y China ambos desarrollan respecto a los ciberhackers, aquellas personas que han cometido delitos relacionados al ciberespacio, venta de información, lavado de dinero y demás,
en muchas ocasiones son contratados posteriormente por parte del Partido Comunista Chino para formar parte de las bases de inteligencia del país, porque son las personas que poseen la capacidad de desarrollar futuros ataques después contra otros países. Entonces, por eso digo que el conocimiento es tan central en este ámbito, porque quizás la persona más capacitada es la persona que cometió una ilegalidad que posteriormente va a ser beneficiosa para tu país. Google también hace lo mismo. Google, Sí. si vos hackeas a Google, después te contratan. Bueno, es exactamente la misma estrategia y la verdad es interesante, y también Estados Unidos, por ejemplo, todos los años realiza una serie como, y acá también en Europa he escuchado, podrían ser talleres o eventos, donde lo que se busca hacer es hackear una infraestructura que se te da. Por ejemplo, te piden que hackees la base del Pentágono. Entonces, es una competencia entre los mejores hackers que van a ese lugar a hacer ese desafío, y quien gana no solo es contratado, sino que posee ciertos beneficios, no sé cuáles son los premios, pero ¿cuál es el objetivo? Ver qué tan vulnerable es la infraestructura crítica de ese país para después hacerla más fuerte. Solo puede hacerse fuerte una infraestructura si es atacada. Claro. Bien. Yo tengo dos comentarios sobre lo que estuvieron hablando. El primero es volviendo un poco al anterior sobre la cuestión democrática, que si bien los estados no quieren perder poder, aunque sean democracias liberales, las redes de comunicación abiertas le imponen costos mucho más altos a los regímenes no democráticos que los democráticos. Y por eso las propias Fuerzas Armadas de Estados Unidos, si no me equivoco, fueron las que crearon Tor, porque sí, puede ser que a ellos les afecte que alguna vez un terrorista se hable por medio de eso, pero a China y a Rusia o a Irán y Corea del Norte le afectan mucho más la posibilidad de que haya una red de comunicación descentralizada. Ya en lo económico no creo. Ahí ya creo que tienen intereses más en común las democracias y los autoritarismos. Eh, y después sobre el estado actual de lo cibernético, sobre el terrorismo, que con Mataleme ya había hecho un trabajo sobre justamente las posibilidades de terrorismo en el futuro, pero era muy a futuro porque todavía no hay tanto. Eh, y de hecho lo que más analizaba yo ni siquiera era los ciber, era el uso de tecnologías como drones. Eh, y hoy en día, en lo que va al uso de la violencia, los ciber parecen más que ser un quinto dominio en sí, como tierra, aire, mar, espacio, espacio entre comillas, parece ser algo más transversal, importante pero no definitivo. La guerra en Ucrania está teniendo un pequeño rol en todos los aspectos los ciber, y la cuestión del hackeo, pero ninguna fue definitivo. La idea de que Rusia podía destrozar Ucrania mediante hackeos masivos no pasó, ya sea porque eran más incompetentes como en el resto de los aspectos, o porque hoy la ciberdefensa también es muy poderosa y la capacidad de hackeos es muy limitada. Sí, Parece que todavía no estamos ahí. sí, totalmente coincido. Y de hecho, creo que hay un episodio que es el único que marcó un antes y un después para empezar a hablar de ciberespacio, que es el caso de Stuxnet, del virus informático Stuxnet, que hackeó una central de desarrollo y enriquecimiento de uranio en Irán. Y, y fue uno de los pocos casos en los cuales realmente se puede decir que el uso de la tecnología fue definitivo, y generó un cambio en la manera de entender la defensa, pero en espacios como la guerra en Ucrania, la tecnología tiene un rol predominante, pero no es lo principal. Beneficia a la obtención de objetivos, pero no es que a partir de la tecnología se generan cambios realmente, sí, que se generan cambios realmente trascendentales. Bien, una consulta con respecto a estos nuevos agentes que están jugando a nivel internacional, como las empresas Microsoft, Amazon, Google, etc. ¿Tienen como objetivos planteados a nivel internacional que sean conocidos? Tipo, van a Naciones Unidas y quieren tales cosas y más o menos ya tienen como algo planificado a lo que buscan, o se puede por lo menos empezar a inferir. La verdad es que en el caso de Amazon, todo lo que son empresas, por ejemplo, como Amazon, Twitter, Facebook, no veo que haya una postura definitiva frente a los organismos multilaterales. De hecho, son empresas que no tienen una participación en estos organismos. Son más bien las empresas como Microsoft o, por ejemplo, Kaspersky, que son más bien de desarrollo de hardware, de todo lo que es la parte física dura del ciberespacio, las cuales empiezan a tomar un rol protagónico.
porque cambiar ciertos componentes o ciertas ideas o ciertos estándares por parte de estas empresas puede hacer que obtengan ciertas ventajas. Sin embargo, no es que hay una postura definida que digan las empresas tecnológicas van hacia esto y lo muestran en los organismos multilaterales, presentan sus informes, sus recomendaciones, porque al fin y al cabo son recomendaciones que los estados pueden tomarlas o no pueden tomarlas, pero hay algo que es claro que vi, que principalmente estimulan a que sean invitadas a cada vez más espacios multilaterales de este estilo. Un ejemplo, el grupo de expertos gubernamentales. Hay 2 espacios respecto al ciberespacio en Naciones Unidas. El grupo de expertos gubernamentales sobre el progreso, la informática, es un nombre larguísimo, y el grupo de trabajo de composición abierta. En el grupo de trabajo están las empresas, en el grupo de expertos no están. Entonces, cada año, cuando se realizan las sesiones, las empresas muestran su predisposición a formar parte de otros espacios multilaterales como el grupo de expertos gubernamentales. Yo creo que en ese sentido puede entenderse que la necesidad de empezar a formar parte de cada vez mayores espacios puede generar que empiecen a tener una mayor injerencia en la toma de decisiones. Porque sobre todo, en un principio, si uno subsume a las empresas espacios como discusiones de estándares solo entre empresas, la discusión queda muy reducida en términos de el paradigma estatocéntrico, porque son empresas dentro de un Estado que están teniendo una discusión. Ahora, si es una discusión en un organismo multilateral junto con Estados donde empiezan a participar cada vez más, empiezan a tener mayor injerencia en la toma de decisiones. Puede hacerse hasta una vinculación con, por ejemplo, la evolución de China en la medida que empezó a formar parte de distintos organismos multilaterales y cómo eso empezó a beneficiarla en términos de poderío internacional, muy distantemente. Pero yo veo que hay cierta vinculación respecto a las estrategias a tomar. No respecto a los objetivos a futuro, porque no es que sabemos que Microsoft va a dominar el mundo, no lo sabemos realmente, pero que tienen la necesidad o el interés de tener cada vez un mayor poder. Claro. Bien. Hay de los procesos democráticos o de toma de decisiones o esto de que la gente tiene mayor capacidad de expresarse, comunicarse, vos ves ahí como en alguno de estos niveles que vos estabas planteando, si vos vieras las personas tienen como, o se produce una mayor democratización, sería como esa la gran pregunta, ¿no? Si el ciberespacio, si todo eso genera mayor participación de las personas, como este optimismo por la tecnología nos va a llevar a una mejor democracia, liberación y toda esa onda. Yo soy muy escéptica de eso, muy escéptica, en el sentido de que ahora hay un gran debate sobre las DAO, que son las organizaciones descentralizadas que toman lugar en la blockchain, donde no importa si sos de un determinado país, todas las personas tienen derecho a votar, derecho a expresarse, derecho a mostrar lo que piensan, y al fin y al cabo es un proceso que termina dando la vuelta respecto a lo que es una democracia estatocentrista, porque en la medida que aumenta la cantidad de personas que forman parte de esta organización, se necesita una cierta regulación para el proceso democrático que se dé dentro de la organización, la toma de decisiones. De hecho, hasta las blockchains en sí se dividen entre blockchains más centralizadas y blockchains más descentralizadas. Y para que haya una blockchain descentralizada, tiene que existir previamente una blockchain centralizada para definir cómo se organiza. Entonces, de alguna manera, las asimetrías siguen existiendo. No es que la descentralización se entiende desde una manera 100% total, porque en ese sentido, todas las personas, no existiría una persona que organizaría un espacio como la blockchain, no existiría de hecho la blockchain. Y los algoritmos y eso tampoco, o sea, no lo ves como que la máquina sola va como a desorganizar o organizar la situación. Creo que la máquina puede ayudar a organizar, puede beneficiar, puede generar ventajas. Ahora, va a ayudar a un sistema democrático que nació en un paradigma estatocentrista, por lo cual es una evolución de lo que ya ha sido creado, y no creo que sea una manera de entender la democracia totalmente distinta
a lo que uno ya ha estudiado a lo largo de los años. Posee cierta evolución y mejoras y desventajas, porque claramente va a tener desventajas, pero viene de un legado relacionado a los Estados-nación. Claro, no es un juego nuevo, son nuevas variables en el juego. Exactamente. Como el hecho de que no es que Estados Unidos plantea algo que vaya a revolucionar el mundo, sino que plantea algo que considera que les da más poder, mientras que China y Rusia considera que se los disminuye. Exactamente. Y por eso China quiere crear su propia blockchain, porque quiere tener control de esto que va a evolucionar para seguir instaurando las mismas lógicas. Como ya hicieron en gran medida con el Internet en general. Totalmente, sí. Bien. María, ¿hay algo de tu tesis que te gustaría comentar, hablar, que quizás no hemos abordado todavía? La verdad creo que abordamos muchísimo de la parte que a mí más me interesó, de hecho, de mi tesis, que es la parte general, o la de organismos multilaterales. Después la tesis va desde lo más general hasta lo más específico, porque analiza en sí cómo Argentina se posiciona en los distintos organismos multilaterales. Yo estudié el caso del gobierno de Mauricio Macri, y quizás decir como en términos muy, muy generales que hay una gran diferencia entre los gobiernos previos al gobierno de Macri y el gobierno de Macri en sí, en términos de ciberdefensa y de seguridad, no solo porque hay una mayor participación en organismos multilaterales, sino porque se desarrolla, por ejemplo, un decreto que busca cambiar la concepción de defensa y de seguridad, que ahora no recuerdo muy bien cuál es el número, pero es un decreto que se desarrolla con el objetivo de entender que la defensa y la seguridad pueden entenderse como interrelacionadas, y que esto nos permite entender la existencia de amenazas no convencionales que pueden darse en el quinto dominio, que pueden darse en términos de terrorismo, o que pueden darse por fuera de lo que es una amenaza en términos de guerras, por ejemplo. Entonces, esa concepción, aunque sea solamente un decreto, cambia en gran manera cómo entender la defensa en el país y cómo entender la ciberdefensa. Eso principalmente, pero nos queda muy poco tiempo, nos quedan 2 minutos. Sí. Pero bueno, que es un espacio muy interesante para analizar, la verdad, que el ámbito de la ciberdefensa es un ámbito de todo lo que son las cibercapacidades que puede tener un país, y bueno, queda muchísimo por estudiar y por aprender sobre el tema, la verdad. Bien. Bueno, muchas gracias por este espacio que hemos creado, que la idea era esa, que puedas contarnos más de tu tesis, saben que va a estar en el blog. Agradecer a Facundo también por estar presente y poder hacer las preguntas y los comentarios pertinentes. Y bueno, a vos, María, por darnos esta entrevista más que nada. Así que Sí, sepan que obvio. la tesis va a estar subida al blog. Y bueno, muchas gracias, chicos. Sí, muchas gracias. Y bueno, si alguien tiene alguna duda o algo, lee la tesis o necesita una mano, quiere estudiar sobre el tema, que no duden en mandarme un mensaje, porque sé que al principio es re complicado empezar. Y bueno, gracias por el espacio, realmente, lo valoro un montón. Que Y te bueno, busquen, ¿no? En redes sociales, Twitter o sí, Instagram, en Twitter, en Instagram, por mail, así como que puedas. estoy más que encantada. Bueno, muchas gracias. Facu, gracias también a vos. Un gusto.